El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo vio Jesús pasar a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: «¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores?» Jesús lo oyó y dijo: «No tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, de María Santísima nuestra Madre, hoy celebramos la fiesta de San Mateo, apóstol y evangelista. San Mateo es uno de los evangelistas y también en unas páginas hermosas nos ha dejado el relato más extenso de los evangelistas. San Mateo recoge también en su evangelio el sermón de la montaña, más extenso que los demás, también las parábolas y, por otra parte, sobre todo este pasaje que hemos escuchado, que es precisamente un pasaje emblema en su vida, cuando San Mateo narra su conversión. Este pasaje es muy conmovedor, una instantánea de esas de Jesús, de ese misterio que tiene Jesús, de en un instante conmover el corazón y decidirlo por un cambio radical de vida. Un hombre ambicioso, un hombre apegado al dinero y dinero fácil, en una tarde, después de unas palabras de Jesús, ya no quiere dinero, ya no quiere enriquecerse con el engaño, y a partir de ese día, en vez de dinero, quiere almas, quiere dedicarse a salvar almas a partir de este día, salvar a los hombres del pecado y llevarlos a Dios. San Jerónimo, doctor de la Iglesia, dice de este pasaje, cuando comenta a San Mateo, que en este pasaje debemos vernos todos los pecadores. Y la exhortación de Jesús es que ningún pecador puede sentirse excluido de ser elegido por Dios para apóstol. Cualquiera que haya sido la vida, cualquiera que haya sido el pecado de uno antes de conocer a Jesús, cualquiera, esto es lo que quiere decir este Evangelio. No importa. A partir de ese momento, cualquiera que haya sido el pecado, puede uno ser elegido por Dios. No hay pecado del cual Dios no pueda sacarnos, y ningún pecador se puede sentir excluido de ser llamado por Dios a un servicio tan cercano como este, que ser apóstol. Por eso es un momento de un antes y un después, el llamamiento. Cualquiera. Y ahí está también María Magdalena, por ejemplo, que es también prototipo en el llamamiento que hace Jesús a las mujeres. Por otra parte,
Este pasaje nos tiene que animar a todos nosotros. San Mateo, ciertamente aquí en este pasaje, toma la decisión. Pero piensen ustedes que Jesús vive en el mismo pueblito que San Mateo, es en Cafarnaún. Es decir, que San Mateo debió escuchar de Jesús mucho, ya porque la gente le dijese, porque además él es recaudador de impuestos, conoce a gente, ya porque pueblo pequeño, pues también se entera uno, y él también debió escucharle muchas veces. Y ya San Mateo debió también ya como de alguna manera sentir cierta admiración por Jesús, cierto aprecio, y ya su corazón estaba de alguna manera dispuesto quizá a seguir a Jesús. Y Jesús también ya es Dios, sabe muy bien cómo está la disposición de este hombre, que se dedica ¿a qué? A robar, es esto. San Mateo, queridos hermanos, es un ladrón de guante blanco, o un ladrón público. El oficio de San Mateo de publicano era odiado por los judíos, porque sabían que el impuesto que cobraban, en ese impuesto robaban ellos. Era conocido por el pueblo, era conocido, pero no tenía más remedio que someterse a esa ley, porque se metían sino en problemas. Y entonces aquí está este pasaje tan precioso, de cómo Jesús se presenta ante él, le dice: sígueme. Se levantó y lo siguió. Y entonces San Mateo, en muestra de alegría, prepara un banquete para Jesús e invita a sus compañeros de trabajo, publicanos, y dice aquí, publicanos y pecadores. Y entonces en torno a esa cena, o ese almuerzo, están los fariseos, ¿no? Están aquellos que conocen el oficio de este hombre y con desprecio le dicen a los discípulos de nuestro Señor: ¿cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Es decir, ¿cómo es posible? Estos son unos odiados, estos nos roban, son ladrones, estos no quieren cambiar de vida. Y entonces nuestro Señor, que lo escucha, les responde. Qué preciosas estas palabras que debieron grabarse en el corazón de San Mateo, que él precisamente aquí él lo consigna. No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Jesús es el gran médico que ha sanado a este hombre, le ha sanado y le ha liberado de este pecado. Y eso es lo que está celebrando San Mateo. Jesús no está en esta fiesta porque San Mateo quiere seguir en su pecado. No, ha llegado a un punto en que se ha decidido a abandonar ese estilo de vida. Jesús lo ha sanado, lo ha buscado. Eso es todo ese tiempo que ha estado predicando, y seguro San Mateo debía enterarse. Y a partir de este día, San Mateo deja este estilo de vida y sigue a Jesús, libre ya de estas ataduras. Esto es un evangelio, queridos hermanos, y el evangelista San Mateo, como lo dice San Jerónimo, para que ningún pecador se sienta desanimado al acercarse a Jesús. Él puede liberarnos de todas las ataduras. Y la atadura precisamente, una de las más fuertes que tiene el hombre, es el apego al dinero. No es muy como palpable. Hay otros pecados que nos pueden impresionar más. Pero cuando uno se apega al dinero, es terrible. Y este es San Mateo. Lo mismo le pasa a Judas, por amor al dinero. ¿A qué pecados no va a llegar? Dinero, la avaricia es un pecado que endurece el alma, le hace impío, le impide tener compasión,
Esto lo vemos cuando la gente presta dinero y por dinero, no le importa hacer sufrir a nadie. Salir liberado de esta mala pasión realmente es un milagro, un milagro. Pidámosle a San Mateo, el apóstol evangelista, que jamás en nuestro corazón dejemos entrar la desconfianza a Dios, que sabe Dios todo y sabe Dios nuestra vida. Y a Él también pidámosle que nos ayude a conseguir de Dios una conversión completa y cada día convertirnos más y más en discípulos fieles al Señor. Amén.